Ok, comenzamos entonces. Clientes, muy buenas tardes. Clientes de Forex Chile, Forex Perú. Como les mencionaba anteriormente, esta presentación se va a enfocar en analizar el dólar peso, cómo fue el dato que se entregó el día de ayer respecto al IMASEC y cómo será y cómo debiese fluctuar el dólar peso con el dato que se entregará el día jueves, que es el IPC. ¿Ya? Entonces, bueno, este seminario se llama Análisis de Instrumentos Financieros. Me voy a presentar. Mi nombre es Felipe Salinas, soy ingeniero civil industrial. Eh, Mañana, de hecho, cumplo 2 años acá en la empresa. Comencé como ejecutivo de inversiones en el área comercial y actualmente me encuentro como analista de inversiones en el área postventa, donde puedo realizar este tipo de presentaciones y enfocarme en seguir con mayor cercanía a los mercados financieros. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta presentación? Primero, realizar un análisis fundamental, cuáles son los factores importantes a determinar respecto al dólar peso, ¿cierto? Y posteriormente, un análisis técnico, donde podremos revisar cuáles son los niveles interesantes y atractivos para poder operar esta divisa. Bueno, el primer factor importante es lo que ocurre en Estados Unidos. Y como ustedes saben, la semana pasada se entregó el empleo no agrícola, que es la cifra, yo diría que es la cifra más importante a nivel internacional del mes, ¿cierto? Que es todos los primeros viernes de cada mes. ¿Ya? La cifra en esta ocasión fue de 288.000 creaciones de nuevos empleos, una cifra muy superior y de hecho hace tiempo que no se esperaba, no se entregaba un número tan bueno. Y por otro lado, la tasa de desempleo también bajó a un 6.3%, ya que si bien la fuerza laboral también disminuyó, que haya bajado la tasa, ¿cierto? Que era un factor importante que seguía de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos, ha disminuido bastante luego de los incentivos monetarios con su política QE3, ¿cierto? Una política expansiva de compra de bonos en Estados Unidos, ha hecho que el desempleo en Estados Unidos baje, ¿cierto? Y esto es un factor alcista para el dólar a nivel mundial. Y si es un factor alcista para el dólar a nivel mundial, también repercute en cierto modo en nuestra moneda, acá en Chile, ¿cierto? En el dólar peso, ¿ya? Así que este factor, y Estados Unidos, es alcista por las creaciones que han seguido aumentando, que el Banco Central, o se especularía que el Banco Central debiese mantener los recortes, ¿cierto? Y otro punto importante es lo que debiese ocurrir luego de que se termine el retiro de estímulos completamente, ¿cierto? Porque también hay opciones de que el Banco Central aumente las tasas en ese país, ¿cierto? Las tasas en este momento están en torno a un 0.25, entre un 0 y un 0.25, y bueno, una vez que se termina el retiro de estímulos, se especularía respecto a esto, ¿ya? Esto también es importante porque también es un factor alcista para el dólar a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, que sería el primer factor a estudiar, nos indica que el dólar durante este año y el próximo debe seguir subiendo su valor. Por otro lado, el segundo factor importante es lo que ocurra en China. ¿Ya? Y como podemos ver acá, los principales ETF de mercado asiático están todos girando nuevamente a la baja. ¿Ya? Yo creo que también han leído el diario, se han informado en la televisión que China se está desacelerando y China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial. Y nosotros somos un país claramente exportador de cobre. Entonces, si China se sigue desacelerando, es un factor alcista también para el dólar acá en Chile, principalmente porque nuestra moneda, el peso chileno, se seguiría devaluando frente al dólar. Ya, como podemos ver, la tendencia en el corto plazo para los metales preciosos, que está dentro de estos metales está el oro, la plata, están bajistas, ¿cierto? Y los metales base han tenido un repunte en el último tiempo y es lo que hemos podido ver también con el precio del cobre. Y ustedes se preguntarán por qué ha estado subiendo el cobre si China se está desacelerando, ¿cierto? Hace tiempo que estamos diciendo eso. Básicamente porque los inventarios de cobre han disminuido bastante. Ya se están aproximando a niveles
del año 2012. ¿Ya? Así que precaución con esto, ya que si sigue disminuyendo, más o menos a estos niveles, podríamos ver una subida en el precio del cobre o seguir viendo el cobre sobre los $3 la libra. ¿Ya? De todos modos, no le queda mucho rally a esta caída en los inventarios, por lo que cuando esto comience a recuperar terreno, debiésemos ver caídas bajo los $3 la libra en el precio del cobre. ¿Ya? Así que el segundo factor, China, también alcista para el dólar acá en Chile. Y el tercer factor, en el mediano largo plazo, es que el cobre va a seguir cayendo, a romper los $3 la libra y se debiese ubicar en torno a los 2.8, que también es lo que ha pronosticado Cochilco. Ya, cuando eso ocurra, debiésemos ver un dólar en torno a los 580, 600 pesos. ¿Ya? Bueno, hace un mes aproximadamente, Forex Chile entregó un documento que fue publicado en el Diario Financiero, que es un estudio, ¿cierto? Y que él habla también de todos estos factores que yo le estoy mencionando y que el dólar también se dice ubicar en torno a los 580, 600 pesos. Si ustedes no tienen ese documento, se lo pueden solicitar a sus ejecutivos o analistas. ¿Ya? Entonces, este factor también, de mediano a largo plazo, es alcista para el dólar acá en Chile. ¿Ya? Y el cuarto factor es lo que ocurre en nuestra economía. ¿Y qué está pasando en nuestra economía? Primero que todo, se entregó el dato de desempleo la semana pasada, ¿cierto? Disminuyó nuevamente, es decir, hay más gente, perdón, el desempleo aumentó, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay más gente desempleada. ¿Ya? Al haber más gente desempleada es un factor negativo para nuestra economía y por ende también para el peso chileno, por lo cual tendió a debilitarse frente al dólar y pudimos comenzar a ver subidas a partir de la semana pasada. ¿Ya? ¿Cuál es la principal región afectada? Es la región de Atacama y que también podría deberse esto a la baja en el precio del cobre, ¿cierto? Que también repercute en las mineras del norte del país. Otro factor también es lo que se entregó ayer, que fue el IMASEC, y como pueden ver acá, resultó ser más bajo que el mes pasado, y de hecho más bajo también a lo que se pronosticaba. El IMASEC se esperaba que estuviera en torno a un 3.4 el día de ayer y resultó ser un 2.8, dato que también es muy importante para que el Banco Central, como dice acá, ¿cierto? Que es lo que especulan todos los analistas, los bancos, las corredoras de bolsa, es que prevén que el Banco Central recortará la tasa de política monetaria en su reunión de la próxima semana, que si no me equivoco de fecha es el 15 de este mes. ¿Ya? Así que al ser un IMASEC más bajo, al mostrar señales de desaceleración de nuestro país, el Banco Central de Chile tiene que aplicar políticas monetarias expansivas para poder revertir en cierto modo esta tendencia. Ya, así que esto fue un factor importante que se entregó el día de ayer y que el mismo día de ayer también pudimos ver subidas bien importantes en el tipo de cambio, que fueron aproximadamente 6 o 7 pesos. Ya, ahora, ¿qué debiese ocurrir? ¿Cierto? Mañana y pasado se vienen datos importantes. ¿Cuál es el dato más importante de estos dos? El IPC, porque es un factor también que el Banco Central está siguiendo de cerca. Ya mañana se entrega la balanza comercial. ¿Y qué es lo que es la balanza comercial? Son las exportaciones versus las importaciones. Si es que nuestro país tuvo mayores exportaciones, debíamos hablar de que tenemos un superávit en nuestra balanza comercial y eso quiere decir que hay mayor cantidad de dólares. ¿Ya? Si es que hay mayor cantidad de dólares, el dólar mañana podría tender a debilitarse en cierto modo. ¿Ya? Pero la noticia más importante que queda de esta semana es lo que se va a conocer el día jueves con el IPC, que se espera un 0.2%. Cifra que si es menor a la esperada, ratificaría en cierto modo que el Banco Central tendría que recortar las tasas a partir de la próxima semana a un 3.75% y con eso mañana, o sea, perdón, el día jueves también podríamos seguir viendo alzas en el tipo de cambio que debiesen llevarlo a buscar su objetivo mayor, que son los 575, 576 máximos de este año. ¿Ya? En caso de que la inflación salga sobre lo que se espera, podríamos ver un retroceso en el dólar peso, lo cual nos daría señales u oportunidades para poder entrar con compras lo más cercano a los 560, 563.
¿ya? Así que este dato es muy importante, tratar de seguirlo de cerca y ver qué ocurre el día jueves con esta cifra. Respecto al análisis técnico, bueno, en el gráfico diario seguimos viendo esta línea de tendencia alcista luego de que no respetara esta figura técnica, ¿cierto? Que nos tuvo a muchos asustados, principalmente los que tenían operaciones de compra en dólar peso en niveles mayores. Había una figura técnica que se llama hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro, que en caso de haber roto este neckline, que se ubicaba en los 545, lo podría llevar a buscar los 535 en primera instancia. Favorablemente para los que tenían posiciones de compra no ocurrió y retomó su tendencia alcista. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, oportunidades de compra lo más cercano a los 560, 563. ¿Ya? Y eso, ¿cómo podría ocurrir? Si es que la inflación del día jueves sale sobre lo que se espera. ¿Ya? En caso de ser bajo lo que se espera, debiésemos seguir viendo subidas en el tipo de cambio para ir a buscar los niveles superiores acá ubicados en los 576. Ahora en gráfico de una hora nos muestra cuáles serían los niveles más de corto plazo, donde podemos identificar los 564 como un piso también relevante y más abajo los 561. ¿Ya? Idealmente abrir posiciones de compra cerca de este nivel. Ahora un gráfico un poco más de mayor tiempo, ¿cierto? Acá podemos ver que el dólar en el año 2009, 2008-2009, llegó cerca de los 700 pesos. Como les hablaba anteriormente, Forex está estimando que el dólar se debe estabilizar en torno a los 580-600 pesos. Así que todavía nos queda margen para seguir subiendo, pero hay que tener un buen timing para poder entrar en un precio adecuado, que en estos momentos nosotros estamos estimando que podrían ser los 561, quizás para ir a buscar en primera instancia los 576, y en caso que rompa los 576 al alza ya podríamos ver subidas mayores. ¿Ok? Bueno, ahora quedo atento a las preguntas que ustedes me hagan a través del chat, ¿cierto? Si es que no quedó claro algo, lo podemos revisar. Bueno, como resumen, el análisis técnico y el análisis fundamental, ambos nos indican que esto debiese seguir subiendo, ¿ya? Así que en el corto plazo, muy importante lo que puede ocurrir con el dato de IPC que se entrega el día jueves, que cifra, si es bajo lo que se espera, nos daría señales de que el Banco Central nuevamente aplicaría recortes de tasa y lo llevaría a ubicarse en un 3.75%. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Rodrigo me hace la primera consulta, me pregunta cómo influyó el dato de IMASEC el día de ayer. Bueno, el IMASEC se esperaba, se puede apreciar acá en la imagen, se esperaba un 3.4. El mes anterior resultó ser un 2.9, ¿cierto? Y el resultado actual fue un 2.8, cifra muy bajo lo que se esperaba. ¿Ya? Y al ser bajo lo que se esperaba, si nosotros revisamos el dólar el día de ayer, tuvo un alza desde los 562 aproximadamente hasta los 569. Estamos hablando de 7 pesos que subió el día de ayer porque nuestra moneda, el peso chileno, se devaluó por esta cifra que mostraba desaceleramiento en nuestro país y también porque se especula que el Banco Central en su próximo comunicado, que es la próxima semana, debiese aplicar un recorte de tasas. Claudio me consulta, Felipe, ¿por qué tanta fluctuación en estos 3 días? Bueno, básicamente por lo ocurrido el día lunes, ¿cierto? Con esta cifra de IMASEC, el día viernes también se entregó el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos. Además ese día hubo poca volatilidad, o sea, perdón, pocos volúmenes transados, ¿cierto? Acá la mayoría de los chilenos se tomó día sándwich, entonces hubo bajos volúmenes transados, lo cual al haber bajos volúmenes transados genera mucha volatilidad. Eso fue el día viernes. Ya el día de ayer por el IMASEC y ya ha retomado su tendencia nuevamente alcista de corto plazo, por lo que oportunidades de compra lo más cercano, vuelvo a reiterar, acá en los niveles de 561. Viviana me consulta, hola, ¿qué pasaría respecto al dólar si la balanza es negativa y si fuera positiva? Bueno, si es positiva, el día de mañana eso nos indicaría que hay superávit en nuestra balanza comercial,
quiere decir que hay mayor cantidad de dólares en nuestro país durante el mes de abril. ¿Ya? Si que hay abundancia de dólares, lo más probable es que el dólar se devalúe un poco frente al peso chileno. Y caso contrario, el otro escenario. Ya, de todos modos, como les mencioné anteriormente, la información más importante que se espera para esta semana es lo que ocurra con el dato de IPC, que es la inflación, para el mes de abril, y que se espera, según el consenso de los analistas, en un 0,2%. Claudio me consulta nuevamente. ¿Qué significa orden de magnitud bajos volúmenes de compra? Bueno, bajos volúmenes de compra son los volúmenes que se transaron, ¿cierto? El día viernes. Y orden de magnitud, no sé a qué te refieres con eso. No sé de dónde lo estás viendo. Viviana me consulte. ¿Y qué pasaría respecto si el IPC es menor al 0,2 y si es mayor? Bueno, si el IPC es menor a un 0,2, se ratificaría en cierto modo que el Banco Central de Chile tendría que aplicar un recorte de tasas para ubicarlo en un 3,75%. Si es una cifra sobre el 0,2, se alejaría un poco ese ruido y podríamos ver una corrección en el dólar peso, quizás hasta la zona de los 561 o 563. ¿Ok? Perfecto. Bueno, estimados, si no hay más consultas, comienzo a despedirme. Espero le haya quedado claro lo que revisamos ahora en esta presentación. Se enfocó en analizar el dólar peso, ¿cierto? Y las noticias que vienen por delante. Cualquier otra duda que tengan, por favor, háganselas llegar a sus ejecutivos, ¿no? O analistas, ¿ya? Y nosotros se las respondemos a la brevedad. Ok, me despido nuevamente. Que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.